Las acciones autoritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador se han incrementado en proporción como se acerca su relevo presidencial. Y es que ha estado gobernando a dictámenes sin importarle que viole la ley, o como él mismo lo dijo, no le salgan que la ley es la ley. Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No. Antes de estar en el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como opositor y como candidato, se pronunció en contra del autoritarismo, en contra de la militarización, del espionaje y sobre todo de la corrupción. Ya nadie va a ser perseguido, acosado, vigilado, ya no se van a escuchar las conversaciones telefónicas, se acaba el espionaje político. Vamos a que la vida pública se lleve a cabo respetando las libertades y nada de estar desde el gobierno organizando grupos de choque. Y vamos a cumplir todos los compromisos. Y estoy optimista porque creo que vamos a poder sacar de la pobreza a nuestro pueblo, vamos a poder sacar del atraso a nuestro querido México. Todo va a depender de enfrentar el principal problema, la corrupción. Ahora, como mandatario, es totalmente diferente. Justifica la militarización, justifica el espionaje y ahora hasta justifica la corrupción. Se trata de la investigación de la ejecución a civiles también, presuntamente cometidas por militares en 2020, y justamente de eso se trata este informe. Le voy a dejar el resto de las pruebas de lo que publicamos para que pudiera revisarlas, por favor. Y bueno, pues nada más recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos. Si ya sabemos que todos los medios, con honrosas excepciones, están en contra de la transformación, ¿para qué vamos a espiar a Animal Político? Si es cuestión nada más de ver lo que publican. No tiene ningún sentido, porque la corrupción no solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Hoy, en Investigación, hablamos de autoritarismo, de cómo ha aumentado la corrupción y cómo estos factores afectan a los mexicanos, pero además, cómo va el camino hacia el relevo presidencial y estas perspectivas, cómo se ven a nivel internacional. Militarización, megaobras a capricho, menosprecio por las leyes, descalificaciones a los órganos autónomos, exhibición de periodistas, así como calificativos a quienes no comparten sus ideales, es lo que ha caracterizado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente que prometió un cambio y una transformación para México ha convertido su mandato en el debilitamiento de las instituciones que han forjado la soberanía y democracia de nuestro país y ha otorgado una relevancia suprema a las Fuerzas Armadas, no solo en temas de seguridad, sino también en temas económicos. Con su falsa estrategia de austeridad, ha realizado reducciones presupuestales importantes a aquellos órganos que no han seguido su línea, lo que ha enojado a la ciudadanía. He llegado, en verdad, con plena convicción de defender al INE, porque creo que hemos sido engañados por convicción propia a defender lo que para mí me protege para poder levantar mi voto por lo que yo quiera. No soy acarreada. Si esto llega con el señor Andrés Manuel López Obrador, quiero que sepa, no tengo hambre para que me regalen una torta. Vine caminando, no vine en autobús pagado. Vengo porque en verdad
creo en la democracia y a defender al INE. No es un presidente demócrata, definitivamente no gobierna para los mexicanos, gobierna para su élite. Él ya se convirtió en el enemigo que decía tener. Él ya es su propio enemigo y se está haciendo enemigo de los mexicanos. A eso venimos, a defendernos. Su blanco actual, el Instituto Nacional Electoral, al que ha calificado de corrupto, pese a que este validó su triunfo en la contienda presidencial, desestimando también el apoyo de la ciudadanía al INE ante su llamado Plan B. No hay nada esencial, porque pues, ¿cómo llegamos nosotros aquí? ¿Por el INE? No, en contra del INE. El presidente del INE y todos sus colaboradores hasta ayudaban a mis adversarios en el debate. Los que vinieron a marchar ni siquiera saben en qué consiste ni la reforma constitucional, que fue rechazada, ni la reforma a la ley electoral. Presiones ha habido, las va a haber y las va a seguir habiendo. Eso estoy seguro, pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar por una simple y sencilla razón, porque la democracia es una construcción colectiva, no es una construcción de una ideología, de un partido político. Y a todas y todos que somos responsables de la construcción colectiva, nos toca defenderla. Un presidente de la República que esté preocupado porque un grupo de personas marcha, 200, 300 o 400 mil personas, no tiene sentido de dignidad. En lugar de estar preocupado y hacer su marcha para ver si les gana o no les gana, esto habla de un presidente atrapado en sus angustias personales, atrapado en ver hacia atrás. Muchas han sido las voces que han manifestado su opinión acerca de este descontrolado gobierno y el autoritarismo en el que Andrés Manuel se está encaminando. El tema que se ha priorizado en este gobierno, sin duda alguna, ha sido de la imposición ideológica antes de generar un buen diagnóstico. No estábamos bien en el pasado, no es de que en esta administración se estén haciendo las cosas mal, sino que más bien se están haciendo más mal, decirlo de una manera, de lo que venían haciéndose. La organización civil Signos Vitales advierte a través de su informe Diagnóstico de México oscuras perspectivas sobre los males encontrados en el gobierno de López Obrador y el colapso económico, social y político que podría causar. Es una descripción documentada de un gobierno que no entiende de gobierno, un gobierno que no ha producido un solo documento inteligible sobre planeación, gestión u operación en cualquier tema. Un gobierno que con cada acción produce más fracturas en un país al que ya le sobraban fracturas. En este sentido, el reporte menciona el riesgo del retorno al autoritarismo. Aquí difiero, porque ese riesgo ya se concretó y está por verse si lo que queda de la institucionalidad electoral aguanta el sucio y violento agandalle que se viene para que López Obrador se quede por propia o por interpósita persona para eternizar su sórdido arrastre, lo cual desde luego eliminaría cualquier posibilidad de recuperación. Según el documento, muchos de estos males están arraigados a la ideología del actual gobierno, por lo que hacen un llamado a ser conscientes y cambiar el entorno de impunidad e ineptitud con el que estamos siendo gobernados. Para defender el derecho que tenemos los mexicanos a ser gobernados por gente calificada, para salvar al país de la bancarrota y del atraso económico, no permitir que la incipiente democracia se transforme en un autoritarismo y para prevenir que se esconda la realidad con esta narrativa triunfalista. Lo que sí tenemos a la mano es esta polarización, como tú bien la llamaste, y esta división que de manera natural y de manera coercitiva el presidente ha fomentado esta división que ha llevado a dividir al país de manera muy visible, Creo que ha sido una de las grandes fallas, ampliar esta división entre cualquier polo que tú creas o en cualquier formato en el cual se pueda generar un conflicto. Este gobierno ha entrado y ha estirado esta
o ha ampliado esta división. De acuerdo con el Índice de la Democracia 2022, realizado por la revista británica The Economist, México retrocedió en la calidad de su democracia, pues descendió del lugar 86 al 89 de un total de 167 países, siendo que el año previo había descendido 14 posiciones más. En el ranking, el país recibió una calificación de 5.25 de 10 puntos, siendo la más baja desde 2006. Además, ubica a la nación como un régimen híbrido, es decir, entre el autoritarismo y la democracia. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado en la gran importancia de la independencia de los órganos de ley y ha mostrado en varias ocasiones que no tendrá beneplácito al Ejecutivo Federal. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia. El realce de las Fuerzas Armadas en la economía y la seguridad de nuestro país vuelca a México a una militarización, pese a que el tabasqueño desde el 2006 había señalado al ejército por abusos a los derechos humanos y años más tarde señaló que lo desaparecería. Si por mí fuera, yo desaparecía al ejército y lo convertía en Guardia Nacional. Es decir, declararía que México es un país pacifista que no necesita ejército. Pero así como dice una cosa, cambia de opinión en un instante. Hoy ya no solo vemos a los militares en los cuarteles, hoy se encargan de construir obras emblemáticas como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya. Se ha dicho que la corrupción se está erradicando y la verdad es que esta no termina con solo negarla. El gran eslogan del gobierno federal ha sido no a la corrupción, etcétera, etcétera. Ese es el eslogan. O sea, a lo que sigue dedicar el gobierno era combatir la corrupción en vez de combatir otros males como la pobreza, que es realmente lo que lacera a este país. Pues resulta que en este informe, en el contexto institucional, que son los criterios que emite la Auditoría Superior para poder calificar el manejo del recurso público, resulta que no funcionan los mecanismos, del control interno, que el marco jurídico que se establece para la aplicación de normas y recurso público tampoco funciona, que la institución en su conjunto no está completamente blindada en contra de los temas anticorrupción y tampoco son transparentes. En los últimos años, la auditoría solamente ha logrado recuperar 17 de cada 100 pesos que se encuentran de manera irregular. Estos datos de la auditoría nos muestran que las irregularidades siguen tan presentes como en el pasado y que la corrupción, pues desgraciadamente también, pues no desaparece de un plumazo por decreto, sino que pues aquí sigue tan presente como en otros momentos. Andrés Manuel cuestiona a todos los que lo critican, pues su frase "yo tengo otros datos" descalifica cualquier comentario diferente al de él y dentro de su burbuja, en cada mañanera, intenta gobernar nuestro país. Pero ese es el tamaño de presidente que tenemos. Uno que está preocupado en mostrar músculo en México cuando debiese estar mostrando la importancia de México en el mundo. La manera en la que este gobierno se ha ejemplificado, pues ha sido de manera unilateral, ¿no? Es decir, ha sido la cúpula la que deja caer una decisión y esa decisión ha afectado no solo en la esfera federal, sino también en la estatal y en muchas ocasiones con este impulso y con este torbellino ideológico hasta el nivel municipal, ¿no? Para mí, el principal aspiracionista, tanto que critica a los aspiracionistas el presidente López Obrador, el primer aspiracionista es él, ¿sí? 20 años luchando por la presidencia y lo consiguió. Él aspiraba a la presidencia y entonces no le parecía mal. Creo que quien sea que llegue a gobernar lo va a hacer en una crisis
de las proporciones que pintan ustedes en condiciones mucho peores a las que enfrentó el propio López Obrador al llegar al poder. Andrés Manuel López Obrador quiere ser uno de los presidentes más significativos de la historia de México y tal vez lo logre, pero por tener un gobierno de la ilegalidad, impunidad, opacidad e incompetencia. Continuamos analizando el tema del autoritarismo que se vive en México, si esto es real o no. Acaban de observar distintas declaraciones, pero para seguir analizando este tema y las consecuencias que tiene para nuestro país, para los que habitamos este extenso país, pero además para las generaciones futuras, agradezco que se haya tomado el tiempo para abrir un espacio en su agenda al senador integrante del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. Muchas gracias por recibirnos. Grande alegría, un gusto recibirles. De entrada, hablábamos, antes de comenzar la entrevista, cómo siente el ánimo de la ciudadanía ante algunas posiciones autoritarias, porque creo que no hay otro término para definirlo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, del Ejecutivo. Empieza un cambio de ánimo a tomar forma para cauce a muchas molestias. Había habido afectación a los ecologistas, a periodistas, a víctimas, a científicos, al medio de la cultura, a empresarios, a organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, y distintas acciones en materia, por ejemplo, de política pública en contra de derechos de mujeres, o en la salud, o el tema del medio ambiente. Pero todos aquellos eran causas como dispersas. Pero vino el plan B, y eso detonó un estado de ánimo de poner un hasta aquí. Primero fue las movilizaciones del 13 de noviembre, y luego las movilizaciones y la concentración del 26 de febrero. No hay en la historia del país un movimiento así. En 120 ciudades en México y en el extranjero, simultáneamente, multiplicadamente, ciudadanamente, y me queda la absoluta convicción de que es un reflejo de un momento, de gente que dice nuestra democracia está en riesgo, nuestras libertades y derechos están en riesgo, toca salir a levantar la mano. Pienso entonces que hay un fenómeno de ascenso de gente que está diciendo hasta aquí. Muchas de estas causas que menciona, con ellas se identificaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, como opositor en campaña, como político a lo largo de su trayectoria, cuando no estuvo al frente del gobierno, dijo estar con esas causas. Hablemos de la ecología, hablemos incluso de posiciones un tanto hasta radicales que se llegaron a poner, de proteger a algunos grupos que defienden su tierra en comunidades muy alejadas. Pero se identificaba a López Obrador como la izquierda. Andrés Manuel López Obrador sigue siendo de izquierda y se sigue identificando con esas causas, ¿o qué ha pasado? El Andrés Manuel que vemos ahora es el auténtico. Y yo pienso que para llegar al poder engañó y mintió. Y lo que hoy vemos es que una parte importante de su cambio para la elección del 18 no fue otra cosa más que un engaño. Utilizó a gente para tratar de construir, a gente como Romo, a gente como Tatiana, a gente como Germán Martínez o más, para tratar de convencer de que él era otra persona distinta. Y lo que hoy estamos viendo es cómo el poder está corroyendo y corrompiendo este movimiento que se llama Morena, porque todo lo que decían cuando eran oposición, hoy lo hacen pero peor. Y contaron con la simpatía de muchos sectores en el 18. Las mujeres votaron por Andrés, en su mayoría, los jóvenes, defensores de derechos humanos, víctimas. Estoy seguro que una parte muy importante del movimiento de la cultura y del arte. Y así incluso diría una parte importante de la clase media, una parte importante del empresariado, hizo una combinación de factores en el ánimo de darle el beneficio de la duda, darle el voto de confianza, o un poco diciendo estamos muy cansados de lo anterior.
ese conjunto de actores eran aliados de Andrés, pero de manera muy sorpresiva. Desde que empezó la transición de gobierno y él en oficina, ha ido peleándose y atacando sistemáticamente a distintos sectores. Yo diría a veces de manera inesperada, sorprendente. Por ejemplo, jamás hubiera yo esperado el proceso de militarización que hoy estamos viviendo. Andrés Manuel dijo lo contrario. Dijo así textualmente contrario. Y hoy abraza la presencia de las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos, civil, económico, ya no solo de seguridad. Hoy se dedica él no ha creado la polarización, eso es un hecho, ya existía, pero lo que hoy él se dedica es a lucrar de la polarización. Y se ha dedicado a atacar a los que no piensan como él. Por supuesto, los periodistas encabezan la lista principal, incluso cometiendo delitos en la violación a su privacidad, a sus datos fiscales, atacando a muy diversos actores, por supuesto, defensores de derechos humanos y varios más de los que yo mencioné. Pero todos esos sectores, estoy cierto, hoy están desilusionados y arrepentidos. Y no solo me refiero a los que no votaron por él o no votamos por él en el 18, porque desde entonces no le creíamos. Pero yo sí pienso que hay mucha gente que hoy está pues muy desilusionada, incluso yo diría con sentimientos de engaño, por no decir traición, porque toda la ruta de un gobierno que se esperaba más democrático, más incluyente, está haciendo justamente lo contrario. Un gobierno que quiere dinamitar las reglas para quedarse en el poder, un gobierno que quiere apoderarse del árbitro electoral, un gobierno que miente de manera sistemática, un gobierno que no mantiene lo que dice. Nos decía que iba a eliminar el CISEN, que iba a eliminar el espionaje, y ahora se demuestra que su gobierno, que el ejército, espía ilegalmente a defensores de derechos humanos y a periodistas. Y lejos de reconocer el error, calumnia y difama a defensores de derechos humanos. Eso, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia está pasando. Todos los centros públicos están erosionados. La salud pública es un absoluto desastre. Es decir, ya no solo es un tema de engaño, sino es un tema de una enorme incapacidad administrativa. Ya no hay ni vacunas. Ahora, lo que era un ejemplo a nivel mundial del sistema de vacunación de este país, ahora ni aunque quieras comprar vacunas para los niños hay. Ya no hablamos de los medicamentos contra el cáncer. Los institutos nacionales de salud están más que reventados. Quitaron el Seguro Popular y el INSABI, que pusieron un poco para sustituir eso, ha sido un desastre. ¿Quién paga? Pues ahora la gente está pagando los medicamentos que no tiene. Contrariamente a lo que se dijo, lo que estamos viendo es una especie de silenciosa, paulatina y sistemática privatización de la salud, porque la gente no se espera que haya una medicina si está la vida de su familia en riesgo. Empeña o vende lo que tenga para tratar de proteger a sus seres queridos. Y eso es solo un ejemplo de las cosas que pasan, pero el presidente, lejos de construir acuerdos, construye conflictos. Hace un momento le refería a la posición de izquierda que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él un tanto justifica algunas de sus acciones diciendo o haciendo referencia a esas posiciones de izquierda, incluso al marxismo de la dictadura del proletariado, ¿no? Tenemos referentes de dictaduras a mediados del siglo XX y donde vemos estos factores, espionaje, lo que revela, persecución de opositores y que se reavivan hoy concretamente en México. Podemos hablar de varios países, pero concretamente en México estamos teniendo eso que se vivía antes, eliminación de libros o de cierta literatura, como se hizo en el nazismo con Hitler. La institucionalización, podemos decir, de lo militar o el militarismo que tenemos aquí. ¿Cree que esta situación que vemos en ciertos rasgos los periodistas, los activistas,
puedan llegar a una situación plena de dictadura ya establecida en nuestro país a través de la figura de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento, y perpetrarse tal vez algo, incluso me recuerda a lo que hemos tenido en México como el maximato? Veo la intención de restablecer un partido hegemónico, un partido único que gobierne, no único, sino hegemónico en el sentido de el único que tome decisiones, y no construir acuerdos con los que no están de acuerdo con él. Veo una dinámica de gobierno cada vez más autoritaria, un presidente más encerrado. No lo calificaría de dictadura, pero estamos caminando muy aceleradamente hacia una autocracia, un gobierno de una sola persona que toma las decisiones. Y lo que sí veo es que se socavan nuestras libertades y derechos en el ánimo de erosionar las bases de nuestra incipiente democracia. Construimos un proceso de transición democrática para que la gente decidiera, para tener libertad de elegir. Hoy lo que vemos es un gobierno que quiere dinamitar todos los puentes mediante los cuales ese proyecto político llegó al poder, para mantenerse en el poder. El plan B es eso, pero el ataque a la autoridad electoral justo después de las movilizaciones del 26 de febrero, que salimos cientos de miles a la calle, la prensa internacional por primera vez en su conjunto dice: Andrés Manuel López Obrador está del lado de los gobernantes autoritarios. Andrés Manuel ya empieza a ser un peligro a la democracia en México. De manera que empiezan a caer las consecuencias de lo que había venido haciendo Andrés Manuel, que por el bono democrático, la luna de miel, la expectativa del cambio, o sencillamente por la distancia, muchos actores no lo ponían del lado del autoritarismo. El quiebre es el plan B, porque representa un fraude. No pueden modificar la Constitución porque el pueblo de México no les dio los votos para hacerlo así de fácil, ni en las urnas ni en el Congreso. Entonces, hay dos opciones: o construyes un acuerdo o respetas la Constitución, punto. Pero en lugar de construir el acuerdo y en lugar de respetar la Constitución, hacen un fraude y modifican leyes menores contra la Constitución. Eso es una ruptura del pacto social. Eso es la expresión más autoritaria de un gobierno que ha decidido no respetar las reglas del juego democrático para intentar imponerse. Y por eso muchas personas vieron eso como un quiebre. Podría haber o no la misma opinión con el Tren Maya, podría o no gustar el AIFA, podría o no gustar Dos Bocas, pero la ruptura de las reglas es entonces apostar a un conflicto permanente. En México y fuera de México, Andrés Manuel ya ha sido colocado desde la perspectiva autoritaria, absolutamente. Me llama la atención lo que dice conflicto permanente. Y la polarización ya venía desde antes, como bien lo señala, pero se ha agudizado. Y hay algunos analistas, algunos académicos que han hecho algunos ensayos y reseñan que México podría caer en una guerra civil, porque hay que ser sinceros, tampoco el presidente está solo. Sí tiene una base, ya sea por la entrega de apoyos directos o ya sea porque están muy aferrados a la posición ideológica de Morena. Pero sigue teniendo un grupo que lo respalda de mexicanos, una base social que lo respalda y que llama, le incita. Cada vez que hay una marcha en defensa de la democracia, viene un revire desde la autoridad, con una posición, pues, y con una utilización, además, que decirlo, de dinero público, pero además hay ese choque evidente. ¿Cree que podemos llegar a esa situación trágica de tener una guerra civil, de chocar entre mexicanos? No lo creo y espero que no sea el caso. Lo que sí es un hecho es que este país vive ya de suyo escenarios muy preocupantes de violencia. Estamos en todos los indicadores peor que los peores momentos de los gobiernos de Calderón y Peña. El número de homicidios que tiene este país ya rebasó
en 4 años lo que pasó en el sexenio Calderón, que era bautizado como un sexenio de sangre. El número de personas desaparecidas en este sexenio va a ser el mayor en la historia del país, más que en el sexenio de Peña y Calderón. El número de feminicidios, el número de periodistas asesinados, el número de personas defensoras de derechos humanos. Todos los indicadores en materia de seguridad están en rojo. Es decir, hay un fenómeno de conflictividad social y violencias ya establecido. Si a ese entorno de violencias, donde vemos a las redes macrocriminales tomando control de territorios como nunca antes, si le agregas el factor electoral, donde el narco está jugando en las elecciones y poniendo gobernantes y financiando campañas y llenando urnas, como nunca antes lo había hecho, agrégale entonces la conflictividad electoral. Entonces le estás poniendo un componente extraordinariamente peligroso a la gobernabilidad del país. Y por eso que no se entienda que las elecciones son para elegir gobiernos, no para generar conflictos, es profundamente irresponsable. Que no se entienda que el presidente no puede imponer su modelo político electoral es no solo irresponsable, sino peligroso. Esos son acuerdos de Estado. Y López Obrador no representa a todos, ni a todas. Morena no representa a todas y todos. Morena tuvo 38% de votación en el Congreso. 38%. Quiere decir eso que 6 de cada 4 no votaron por ellos. Y mismo Andrés. Andrés tuvo 30 millones de votos de un padrón de más de 90. Me hago cargo que tuvo el 53%, pero eso no quiere decir que todas las reglas sean las que él quiere. Por eso lo que ha sucedido tiene 2 componentes. El verdadero yo autoritario de Andrés, envuelto en una caparazón de discurso democrático que ya no alcanza para cubrirle. Es como el lobo en piel de oveja, que ya no le alcanza la piel de oveja, porque sale en verdad la cara del lobo. Y la segunda es un lobo desesperado, porque no le sale nada. Hay más pobres, hay más inseguridad, el Tren Maya no funciona, el AIFA no funciona, Dos Bocas no funciona. Entonces se le acaba el gobierno y nada de las cosas que él ha intentado hacer funcionan. Vamos, no hay ni medicinas. La farolada que dice de que nos vamos a parecer a Dinamarca no es más que otra vez, una envoltura que cae por la mentira. Por supuesto que Andrés tiene un soporte. Por supuesto que hay gente que le cree y hay gente que lo acompaña. Sobre todo la gente pobre, que se siente como representada por él. Pero no es cierto que les está dando más dinero. Incluso los recursos destinados a los programas sociales en este gobierno son los mismos que antes. ¿En qué está la diferencia? En que ahora hay un aparato electoral, político electoral desde el gobierno, de coacción. Los siervos de la nación no son otra cosa más que el aparato electoral de Morena pagados con recursos públicos, que tienen una estructura utilizando los programas sociales para replicar gente, que meten a jóvenes constructores u otros y les pagan con los programas sociales y han hecho una pirámide electoral. Lo vamos a ver ahora, cómo lo van a intentar mover en el Estado de México, vamos a ver cómo lo van a intentar mover en Coahuila, porque lo que están intentando construir es lo que tanto denunciaron, una elección de Estado. De una u otra manera, lo que estamos viendo en nuestra cara en todo el país son actos sistemáticos de corrupción y de violación a la ley. Y todavía tiene el cinismo de querer dar clases de ética. Todavía se quieren parar en el escenario con una supuesta superioridad ética y moral. ¿Pero con qué cara? Si mienten cada que habla. Ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de mentiras. Yo pienso que por eso hay un cambio de ánimo. Yo por eso veo que la gente dice no, así no. Incluso gente
que apoya a Morena o gente que apoya a Andrés dice violar la ley electoral está mal, atacar al árbitro está mal. Andrés hizo un cálculo equivocado porque se le olvidó que cuando fue el desafuero mucha gente no salió a defenderlo, salió a defender la democracia y exactamente lo que está pasando. Hoy por hoy, empujar un proyecto de Morena es apostar al autoritarismo en México. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos y platicar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por seguir esta transmisión en torno al análisis del autoritarismo que se vive en México y todas sus consecuencias, corrupción y los daños que está haciendo hacia los mexicanos. Hoy se confirma, los actos de intimidación del ejército y el autoritarismo vuelven, como si volviera el viejo PRI.